Buenos días, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me Bien, escuchan? gracias. Ah, ok, creí que no me escuchaban, ok. Ya les estoy compartiendo la pantalla o ya la están viendo. Sí, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, vamos a continuar. Voy a pasarles lista, ¿se acuerdan? Cuando termine el periodo de matrícula, porque hay algunos que es probable que les falte matrícula o que se cambien. Entonces, por ahora lo vamos a dejar así. Creo que cuando termina el periodo de matrícula, ¿se acuerdan? ¿O tienen idea? Yo creo que hoy, no. Hoy. Ah, ok. Entonces ya a partir de mañana les voy a empezar a registrar la asistencia como nos exigió el jefe, ¿verdad? Una pregunta. ¿Usted Sí. sabe cuándo comienzan los laboratorios? No, no nos ha dicho nada el coordinador, yo les voy a avisar. Lo que sí es que la matrícula, sí, ¿verdad? El pago de matrícula creo que comienza hoy, ¿verdad? Me parece que eso sí les había dicho, pero no sé. Yo les voy a avisar cuando el coordinador nos notifique a nosotros. Bueno, vamos a continuar. Hemos estado, básicamente lo que vimos en la primera clase, que fue una clase introductoria, fue la definición del oscilador armónico simple. Básicamente dijimos que un sistema se encuentra en movimiento armónico simple cuando su posición en el tiempo, déjenme ver esto, si lo puedo. Ay, Dios. Permítanme. Cuando su posición en el tiempo se puede expresar, déjenme pasar esto a otro lado. Permítanme. De acuerdo a esa expresión que tienen ahí. Ok, ahora sí. Eh, entonces, si su posición en el tiempo se puede expresar de acuerdo a esa expresión que tenemos allí, R de t, donde R de t es un parámetro genérico, porque algunas veces la posición va a ser una distancia vertical u horizontal, pero habrá casos en los que será un ángulo. Entonces genéricamente se usa R como vector posición. En función del tiempo es igual a una amplitud que también habrá ocasiones en las que será un ángulo y otras ocasiones que será una distancia. El coseno de esa frecuencia angular que se mide en radianes por segundo, que recordarán, ya viene la relación, que se relaciona con el periodo del movimiento y con la frecuencia de esta manera. Y el ángulo de fase, que no es nada más que eh, un ángulo que nos acerca hacia la función original cuando comienza el movimiento, dependiendo de cuándo la comenzamos a ver. Les decía que en la mayor parte de las veces, 90% más de los ejercicios, por lo menos que están en el texto, este ángulo es igual a 0. Pero ahí eso ocurre si usted está provocando el movimiento porque usted saca al cuerpo de su posición de equilibrio y lo suelta. Significa que en t igual a 0 comienza con un máximo. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar esta definición para el primer sistema que debemos analizar. O sea, les decía a ustedes, ¿qué es lo que nos van a pedir? Pues nos van a dar un oscilador. En este caso nos están dando un sistema masa-resorte. Y nos están diciendo que ese sistema masa-resorte, ahí lo tenemos, um, es soltado desde una posición en la cual el resorte está deformado, eso sería la amplitud, y después es liberado. Y entonces se supone que no tiene ninguna fuerza disipadora de energía, ni fricción, ni viscosidad, y entonces el movimiento permanentemente va a ser ese que tenemos allí. Entonces imagínense que ustedes van a tener a un oscilador, lo van a estar observando, es obvio que va a ser un oscilador,
Pero lo que les piden es que verifiquen si ese sistema tiene un movimiento armónico simple. Lo que significa, de acuerdo a la definición que tenemos, que nosotros deberemos verificar si su posición en cualquier momento se puede registrar en una expresión como esta. Esencialmente eso es lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces vamos a tomar un resorte, fíjense bien, aquí lo tenemos. El resorte inicialmente, aquí lo tenemos en esta gráfica de acá. Si nosotros no lo hemos deformado, él tiene una longitud a la que se le denomina longitud natural, L sub 0, o elongación natural. Le acostumbran a llamar también elongación natural. Si nosotros le sujetamos una masa en su extremo, entendiendo que el otro extremo también está fijo, como lo ven en ese gráfico, entonces él se estirará y volverá a una posición otra vez en equilibrio. O sea, en este momento se conforma el sistema masa-resorte. Entonces vean ustedes que la masa del resorte, el peso del resorte, mg, absorbió la deformación inicial del resorte provocada por el estiramiento debido al peso que está soportando. O sea, ¿se acuerdan ustedes que hay una ley, la ley que gobierna los resortes, que la tenemos acá, se llama la ley de Hooke? Esa ley nos dice que la fuerza que el resorte realiza, Fr, es una fuerza que es directamente proporcional a la potencia 1 de la deformación. En este caso, Y, porque es una deformación vertical. Entonces, esta ecuación la conocen, ¿verdad? La habían visto antes, la ley de Hooke. ¿Antes la habían visto? ¿Aló, aló? Sí, Sí, ¿verdad? Muy bien, entonces tienen la ley de Hooke, significa que el resorte se estiró y adquirió una posición de equilibrio, que es esta línea de acá. Y ese estiramiento que tenía respecto de cuando no estaba conformado el sistema masa-resorte es soportado por la deformación inicial. Entonces uno tiene usualmente, algunas veces, a ustedes les van a dar precisamente eso. Les van a decir, por ejemplo, que un peso de tanto logra deformar a un resorte tanta distancia. Eso lo hacen para que usted calibre el resorte, lo que significa, en términos generales, que usted va a calcular la constante K como la razón del peso entre la distancia que ese peso deforma al resorte, inicialmente. Estos son datos de calibración. Algunas veces usted puede calcular la constante del resorte de un resorte desconocido de esa manera. Toma una masa conocida, la cuelga del resorte y verifica cuánto lo estira, mide cuánto lo estira hasta que el resorte adquiere su posición de equilibrio. Y entonces calcula acá como el peso entre esa distancia. Cuando ya esto está conformado, aquí tenemos el evento 1, en el evento 2, nosotros ya tenemos al sistema masa-resorte formado. Él tiene una posición de equilibrio, que por ejemplo podría ser esta línea de acá, ¿verdad? ¿Qué sucede ahora? Que con respecto a esa posición de equilibrio, jalamos a la masa. Aquí, por ejemplo, en este tercer gráfico, tiene un detalle donde se ha ampliado. Esta línea que está acá es la línea de equilibrio. Y entonces, cuando nosotros jalamos o comprimimos el resorte a una cierta distancia, que esa sería la amplitud, y lo soltamos, entonces se produce una oscilación. El sistema va a oscilar alrededor de esos dos extremos, alrededor, miren, de esa línea de equilibrio. Entonces, en ese momento es cuando nosotros tenemos que hacer el análisis dinámico y de esa manera tenemos que probar si la posición Y de ese sistema o X efectivamente se puede escribir como una función coseno.
Entonces vamos a tener este cuarto gráfico en el que tenemos el resorte y hay un detalle de las fuerzas que continuamente actúan sobre él. En cualquier posición que él se encuentre, por ejemplo aquí, lo detenemos como que tomáramos una fotografía y analizamos su dinámica. Y si hacemos eso, ustedes notarán que las dos fuerzas que actúan únicas, porque no hay fricción ni hay viscosidad con el aire o con cualquier fluido, son la fuerza, es únicamente, si se fijan, es únicamente la fuerza ejercida por el resorte. ¿Ok? Fíjense bien, no se les olvide una cosa, ¿verdad? Que el peso, fíjense bien, ya fue absorbido por la distancia que inicialmente se deforma el resorte. Observen que en el caso de este análisis, por eso tuve el detalle de hacerlo así, incluso es más fácil analizarlo horizontalmente, pero usted no se enfrenta con esto. Usted dice, ¿por qué usted está diciendo que la única fuerza que está actuando es la fuerza del resorte? Porque el peso ya fue absorbido por esa primera distancia que el resorte se deformó de esta manera. Entonces aquí la única fuerza que está actuando sobre él es la fuerza misma del resorte. ¿Ok? Entonces usted va a hacer, aquí lo tenemos, un análisis de la ecuación dinámica. Usted va a encontrar la ecuación dinámica. Entonces fíjense bien cómo vamos a hacer nosotros para resolver el análisis de la ecuación dinámica. Bueno, básicamente es la segunda ley de Newton, que es esto que usted tiene ahí. La suma de las fuerzas de acción que actúan sobre el resorte son iguales a la masa por la aceleración en Y. O sea, esa masa está continuamente acelerada en el eje Y, en el eje vertical, se detiene, se acelera, su velocidad vuelve otra vez a ser cero, etcétera, y cambia de sentido de movimiento. Y entonces tiene una aceleración, pero fíjense bien que cuando hacemos este análisis de osciladores, siempre actúan unas fuerzas que se llaman fuerzas de restauración. ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza que actúa sobre el resorte siempre está intentando regresarlo a su posición de equilibrio. Por ejemplo, si yo lo tengo estirado, el resorte lleva la dirección, miren, que apunta en contra de la distancia que lo estiramos. O sea, si yo lo estiro, observen, si usted lo estira, entonces el vector de formación, Y, digamos, vector de formación viene en esta dirección. Pero observen que la fuerza del resorte va justo en contra de la deformación del resorte, intentando volverlo a su posición de equilibrio. Lo mismo ocurre si el resorte está en el otro extremo, si él está comprimido. En ese caso la deformación es hacia arriba porque lo estoy comprimiendo, estoy reduciendo sus dimensiones respecto de su longitud de equilibrio. Entonces la fuerza va a cambiar de sentido. Entonces, para poder considerar eso, lo que se hace es que la segunda ley de Newton se plantea de esta manera más simplificada. Solamente decimos que la sumatoria de las fuerzas de acción son iguales al negativo de la masa por la aceleración en Y. O sea, con este signo negativo estamos diciendo que se trata de una fuerza actuando que es una fuerza de restauración. De esa manera no nos vamos a complicar. Por ejemplo, si alguien hace el análisis con el resorte comprimido y la fuerza aparece en sentido contrario, ¿cuál signo le voy a poner a la fuerza de acción? En este caso, a la fuerza del resorte. Usted no se complica con eso, solamente busca cuáles son las fuerzas que están actuando y la suma y el negativo lo considera acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esa manera, fíjense bien, la única fuerza de acción que está actuando es K por Y, donde Y es la distancia que el resorte es aquí, o bien el Y sub 0. Y es esta distancia, que él está alejado de su posición de equilibrio vertical. Y esto es igual a menos la masa por la aceleración, que por definición, estarán de acuerdo, la aceleración es la segunda derivada de la posición, en este caso de la posición en Y respecto del tiempo, y la primera derivada de la velocidad
en este caso respecto de Y. Entonces nos queda esta ecuación. Esta ecuación que tenemos allí es la ecuación dinámica del resorte, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a considerar, teniendo la ecuación dinámica, aquí la tenemos, vamos a considerar, a verificar si ese resorte, ese sistema masa-resorte está teniendo un movimiento rectilíneo, perdón, de movimiento armónico simple. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que verificar que su posición en todo momento se puede escribir como coseno de omega t más delta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, déjenme, voy a abrir aquí un espacio para poder trabajar ahí con más comodidad, permítanme, para que veamos esto con más detalle. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Permítanme. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, hasta ahora tenemos la ecuación dinámica, que se obtuvo con la aplicación de la segunda ley. Y la ecuación dinámica nos dio lo siguiente. K por Y igual a menos la masa por la segunda derivada de Y respecto del tiempo. Eso es todo lo que tenemos. Eso es una ecuación diferencial de segundo orden. Y entonces, yo quiero verificar que Y igual a coseno de omega t más delta sea una solución o es solución de esa ecuación dinámica. Es solución de, le voy a llamar de la ecuación 1, esta que tenemos acá, ¿verdad? Si yo logro, si logramos verificar matemáticamente que esto es solución de esta ecuación, entonces estaremos en ese momento verificando que ese sistema tiene un movimiento armónico simple. Entonces necesito la segunda derivada. Entonces tengo la ecuación original, que es y de t igual a coseno de omega t más delta. Lo derivo una vez. Esto es y' de t es menos a por omega seno de omega t más delta. Lo derivo otra vez para obtener la segunda derivada. Y eso nos da menos a por omega cuadrado coseno de omega t más delta. Entonces ahora voy a sustituir en la ecuación original. Y vamos a verificar si matemáticamente, si no me da una incongruencia matemática. Si me da un resultado que es matemáticamente, que tiene sentido matemático, entonces matemáticamente, valga la redundancia, habremos mostrado o estaremos verificando que esta ecuación, que este sistema tiene un movimiento armónico simple. Entonces vamos a sustituir K por Y. ¿Qué es Y? Aquí lo tengo. Es A coseno de omega t más delta. Eso es igual a menos la masa por la segunda derivada. La segunda derivada es menos A por omega cuadrado coseno de omega t más delta. ¿Verdad? Aquí se nos cancela el signo, pero miren que hay otras cosas que se cancelan. Se cancela el coseno, ¿verdad? A los dos lados de la ecuación se cancela A. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos queda K igual menos por menos nos da más a m por omega cuadrado. Eso es lo que nos queda. Y eso es algo que tiene consistencia matemática. ¿Están de acuerdo? Eso no es una expresión que no tiene solución matemática. Desde ese momento, cuando usted llega a una expresión que tiene congruencia matemática, usted puede concluir que ese sistema sí tiene movimiento armónico simple, ¿verdad? MAS.
O dicho de otra manera, también se le puede llamar que sí es un oscilador armónico simple. Cuando un sistema tiene movimiento armónico simple, sencillamente decimos que es un oscilador armónico simple. La matemática llega hasta ahí. Ahora, si seguimos adelante con lo que la matemática nos dice, fíjense bien, yo puedo despejar para ese omega. Y entonces yo voy a encontrar que K sobre M raíz es igual a omega. Se acostumbra a llamarle a eso frecuencia natural de oscilación y para diferenciarlo se le pone un cero. Eso lo van a entender la próxima semana cuando veamos que creo que no lo vamos a ver con ustedes, pero bueno. Se le llama la frecuencia natural de oscilación. Es la frecuencia con la que de manera natural, espontánea, los sistemas tienden a oscilar, ¿verdad? A eso se le llama frecuencia natural del sistema. ¿Ok? Si yo quiero destruir a un sistema, entonces lo que hago es que le mando una fuerza externa que lo haga oscilar a una frecuencia igual a esta. ¿Ok? Eso significa que el sistema entra en resonancia. Y al entrar en resonancia, estando ya ¿cómo se llama? Enlazado con el sistema mecánicamente, puedo aumentar la amplitud y destruirlo, ¿verdad? Eso es un tema que por lo menos un video vamos a ver a finales de la semana para que vean qué es lo que hace, lo que provoca la resonancia. Y por eso es importante que recuerden, tal vez si no usted ve ese tema no es tan importante, pero es importante en el contexto, sobre todo los que estudian ingeniería civil, van a tener que estudiar ese tema posteriormente, ¿verdad? Entonces, físicamente, lo que esta ecuación nos está diciendo es que el sistema es un oscilador armónico simple y al ser un oscilador armónico simple, significa que es la frecuencia angular con la que oscila se puede controlar. O sea, yo podría elegir una masa unida a un resorte con cierta constante K que tuviera una frecuencia angular de oscilación determinada. Acuérdense, para que lo vean más claro, que esto se relaciona con la frecuencia de oscilación y con el período de oscilación. O sea, si alguien le dijese a usted que quiere diseñar un sistema masa resorte que tenga una frecuencia, que tenga un periodo de 1 segundo, una oscilación por segundo, lo cual significa que tenga una frecuencia de 1 Hz. Simplemente usted sustituye 2pi por 1, lo eleva al cuadrado y elige una combinación de K y M que le dé ese valor. Y cuando usted lo ponga a oscilar, el sistema va a hacer una oscilación cada segundo. O sea, usted puede controlar la manera como el sistema se comporta o puede usted predecir de qué manera se va a comportar. Primero. Segundo, significa que la posición en el tiempo usted la puede encontrar fácilmente. Va a ser la distancia desde cual usted la soltó para ponerlo a oscilar y aquí la frecuencia es omega sub 0t y el ángulo de fase usted lo va a determinar dependiendo de las condiciones de equilibrio. Eventualmente vamos a hacer un ejercicio de esos para que vean cómo se obtiene. Y la velocidad, en todo momento, en este caso la velocidad en y, es simplemente esta expresión de acá. Va a ser menos a la amplitud por esa omega sub 0 por el seno de omega sub 0 t más delta. Y la aceleración en y también usted la puede expresar como menos a por omega 0 cuadrado por el coseno de omega 0 t más delta. ¿Verdad? Esto que está acá, el hecho de que omega sea igual a esto, a una expresión, que ya vamos a verlo con más detalle, que va cambiando dependiendo del tipo de oscilador, y que su posición, velocidad de aceleración se pueden inmediatamente encontrar, es lo que podemos denominar el modelo matemático del oscilador armónico simple. ¿Verdad? El hecho de que el omega sub 0 que usted encontró en la ecuación sea igual a un valor que depende de los parámetros del oscilador
y que su posición, velocidad y aceleración de inmediato se puedan calcular y se pueda predecir el comportamiento del sistema, a eso llamamos el modelo matemático del oscilador armónico simple, ¿verdad? Porque usted ya tiene un grupo de ecuaciones con las cuales poder predecir el comportamiento del sistema, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas o preguntas? Aló, aló, aló. ¿Les quedó claro? Oh, claro. Fíjense bien, este es el primer oscilador, ¿verdad? Vamos a analizar ahora otros osciladores más. Por ejemplo, con ustedes yo voy a analizar los mismos que el libro tiene, que son 4. No todos están resueltos, pero además creo que puedo darles unos 2 más, que son más complicados, sobre todo cuando veamos lo que tiene que ver con rotación, cuando estos sistemas están rodando o rotando. Entonces van a ver ustedes que cada diferente oscilador tiene una forma diferente. Pero para todos vamos a tener que hacer un análisis de esto que está aquí, es la ecuación dinámica. En todos hay que encontrar la ecuación dinámica. Entonces noten que y en todos nos van a pedir esto. Verifique que ese objeto que usted está viendo oscilar tiene como solución o no la tiene esa ecuación que tenemos allí. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos de ustedes ya llevaron ecuaciones diferenciales? ¿Todos la llevaron ya ecuaciones diferenciales? ¿O la están llevando hasta ahora? Aún no. Entonces, ven, o sea, unos poquitos, ¿verdad? ¿Cuántos? Yo creo que más de la mitad no la ha llevado, estoy casi seguro de eso, ¿verdad? Entonces tendríamos un problema. Esto que acabamos de hacer es resolver esta ecuación diferencial, esta ecuación dinámica, que siempre va a ser una ecuación diferencial, casi siempre de segundo orden, como la acaban de ver, ¿verdad? Esta fue sencilla, pero vamos a ver otras más complicadas. Entonces, no podemos, siendo que los antecedentes de la clase no requieren que usted lleve ecuaciones diferenciales, no vamos a poder hacer el análisis basado en esta primera definición que nos dieron, en esta, ¿verdad? Esta de acá. Verificar si un sistema tiene esa solución. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, para evitarnos hacer ese trabajo y pasar por ese problema. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar esta ecuación que está acá, ¿verdad? Y la voy a expresar de una forma general, de tal manera que yo lo puedo usar como referencia para cualquier otro oscilador. Entonces, voy a hacer lo que se llama a deducir la ecuación característica del oscilador armónico simple. Ecuación característica. Y a partir de ahí, lo único que vamos a tener que hacer es comparar. Siempre vamos a tener que llegar a la ecuación dinámica, pero ya no vamos a tener que resolverla. Entonces, para hacer eso, tomo la ecuación. En primer lugar, voy a usar R como una variable general, ¿verdad? R es igual a menos la masa, y aquí tendría yo la segunda derivada de R respecto del tiempo. Como quiero generalizarla, entonces voy a ir generalizando comenzando por el parámetro de posición. Luego voy a igualarla a 0. Entonces me va a quedar lo siguiente. M, voy a pasar este término que está a la izquierda a la derecha por la segunda derivada de R respecto del tiempo, más me va a quedar aquí K por R igual 0. ¿Verdad? Y ahora la voy a normalizar. Eso es una palabra complicada, pero de algo muy simple. Voy a dividir por m de tal manera que el término que multiplique el coeficiente de la derivada mayor sea 1. ¿Verdad? Eso es simplemente lo que significa normalizarla. Entonces me va a quedar segunda derivada de r respecto del tiempo al cuadrado, más nos queda aquí k sobre m por r igual a 0. ¿Verdad? Pero K sobre M, ¿a qué es igual? Aquí lo tenemos. Le llamamos omega sub 0. Y entonces,
La ecuación quedaría así. La ecuación característica quedaría así. Fíjense bien. La vamos a escribir aquí. En lugar de K sobre M voy a escribir omega sub 0 y ya me va a quedar una expresión general. Queda segunda derivada de R con respecto al tiempo más una constante a la que vamos a denominar omega sub 0 al cuadrado, ¿verdad? Por R igual a 0. Esa ecuación se vuelve más fácil de identificarle algunos textos. Es más fácil si uno le escribe así. R doble punto más omega 0R igual a 0. Cada punto significa una derivada con respecto al tiempo automáticamente. Entonces la ecuación que tendríamos como ecuación característica de un oscilador armónico simple sería esa que tenemos ahí. Y entonces lo que vamos a decir ahora ya no es verificar si y de t es igual a esto, sino que vamos a comparar la ecuación dinámica que encontremos con los osciladores que nos va a tocar analizar, la vamos a comparar con esta. Y de esa comparación vamos a deducir si tiene una segunda derivada, si después tiene una constante y después tiene R. Fíjense bien, voy a repetirlo. Si tiene una segunda derivada del parámetro de posición más una constante, a la que vamos a denominar omega sub 0 cuadrado, seguida del parámetro de posición, eso es igual a 0, significa entonces que esa expresión, la ecuación dinámica, es la ecuación de un oscilador armónico simple, ¿verdad? Eso es todo lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un ejemplo a continuación para que vean cómo se aplica esto que estoy diciendo. Y para eso, entonces vamos a continuar con el segundo ejemplo importante, que ese es, ahorita acabamos de analizar esto, todo esto ya lo vimos, se los resumí, estaba más bonito aquí, ¿verdad? Se los resumí en esa página, aquí lo tenemos, ahí está el modelo matemático, ahí está la posición, uno la puede encontrar como, algunos textos usan seno para X, otros coseno, da igual. La única diferencia va a estar en el omega sub 0, nada más. No hay ninguna diferencia. No hay, el resultado matemático es el mismo. La velocidad es la derivada, ¿verdad? La segunda derivada es la aceleración. Y entonces aquí ustedes tienen la ecuación característica que les acabo de demostrar. A partir de ahora, nos vamos a evitar resolver esa ecuación diferencial. Y lo único que vamos a hacer es comparar la ecuación dinámica que encontremos con esta, que es la ecuación característica del oscilador. Y si ese sistema de alguna manera es un oscilador, vamos a poder usar el modelo matemático de él. Segundo ejemplo, péndulo simple. ¿En qué consiste un péndulo simple? Como lo ven en la simulación, consiste en una masa que se encuentra sostenida por una cuerda de longitud L, que es sacada de su posición de equilibrio. La posición de equilibrio es esta línea punteada que tienen aquí, un cierto ángulo, y la soltamos. Y entonces el sistema comienza a oscilar. Da la impresión que gira, pero eso únicamente lo que está ocurriendo es que se está tomando en cuenta la aceleración completa. Y la aceleración, hay momentos en que la aceleración es radial, en esta parte de acá. Entonces por eso se ve así. Pero aquí lo vamos a ver con más detalle. Ahí lo tenemos. ¿Ven? Ese es un péndulo simple. Un oscilador consistente en una masa colgando de una cuerda de longitud L. Tiene esta posición de equilibrio, ¿ven? La sacamos un ángulo que sería nuestro ángulo inicial, sería nuestra amplitud. Esta sería nuestra amplitud. Cuánto lo sacamos, lo deflectamos de su posición de equilibrio, como en el resorte, que lo soltamos, lo estiramos o lo comprimimos, y lo soltamos. Y entonces el sistema comienza a oscilar como lo están viendo ustedes. Se supone siempre que estamos en un ambiente con fricción nula o viscosidad nula. O sea, el contacto con el aire se supone que no existe. ¿Ok? Como que estuviéramos en el vacío. Condiciones ideales. Y entonces, si tomamos una fotografía de ese péndulo en una posición fuera de su posición de equilibrio, por ejemplo aquí ya tenemos ese sistema fuera de su posición de equilibrio, un cierto ángulo phi,
¿verdad? Noten que allí podemos identificar, como nosotros tenemos que encontrar la ecuación dinámica, entonces vamos a tener que plantear la segunda ley de Newton como hicimos en el caso anterior. En este caso el movimiento es sobre una posición X, que lo vamos a determinar por un eje perpendicular a la cuerda. Ese va a ser nuestro X. Y entonces vamos a tener una aceleración sobre esa distancia X. Y la ecuación que vamos a tener que encontrar es esta. Esta es la semilla de la ecuación dinámica, ¿verdad? No se le olvide que siempre tiene que ir ese signo negativo, recordando que se trata de una fuerza de restauración. Entonces observen que en esa posición de en esa posición fuera de su posición de equilibrio, tenemos que hay dos fuerzas actuando sobre la masa, que son su peso y la tensión. Nada más. ¿Ok? No hay fricción ni ninguna otra cosa. Como he dicho que esta es la línea de movimiento, este es nuestro eje horizontal, nuestro eje X, entonces noten que este va a ser mi eje Y. Aquí lo tenemos, este es el eje Y, este es el eje X. Con respecto a ese eje, es evidente que el peso tiene dos componentes, que las tenemos acá, ¿verdad? Una componente es la componente en X, que la estoy trasladando aquí para que lo vean. Es esta misma, solo que trasladada acá. Y la otra es la componente vertical. Entonces noten que la componente horizontal es opuesta al ángulo. Si usted analiza este triángulo donde aquí hay 90 grados, aquí, notará que este ángulo tiene del lado opuesto precisamente a esta componente en X. Por lo tanto, esa componente en X va a ser expresada como mg seno del ángulo. Seno opuesto, coseno adyacente, que es con el que se consigue la expresión de la componente en Y. Es adyacente al ángulo. Y luego tenemos la tensión. Entonces note que la ecuación dinámica la tenemos que hallar en el eje, analizando las fuerzas que actúan en el eje donde se produce el movimiento, que hemos dicho que es el eje X. Por lo tanto, observen que solo hay una fuerza actuando en el eje X, que es esta, es mg seno de phi. Entonces, por eso voy sustituyendo. Solo hay una fuerza, observen, no hay ninguna otra en el eje X. Sustituyo sumatoria de fuerzas en X, solamente aparece mg seno de phi. Y no me complico con el ángulo. Perdón, no me complico con el signo, que si es a la izquierda o es a la derecha, porque ya hemos dicho que ese signo se va a considerar acá. Igual a menos la masa por la segunda derivada de esa distancia X. Ahí tenemos, esta ya es la ecuación dinámica. ¿Ven? Ya llegamos a ella fácilmente. Se cancela la masa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya no vamos a resolver la ecuación, sino que lo que yo voy a hacer ahora es expresar esa ecuación. Aquí falta L. Bueno, es que ¿estamos de acuerdo hasta acá? ¿Aló, aló? Jóvenes, ¿estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Díganme. Sí. Sí. Ok, entonces, ¿qué sucede? Esta es la ecuación dinámica, pero tiene un pequeño problema, le falta todavía algo. A ver si alguien me dice alguien que tenga buena observación me dice qué es lo que le haría falta a esta ecuación para que fuese la ecuación dinámica. ¿Qué es lo que notan ahí que le falta todavía? Tiene dos variables. Aquí tenemos X y tenemos a phi. Y no la podemos dejar así. Entonces vamos a hacer un análisis con un cierto grado de detalle. Aquí lo tenemos. Si sacamos este triángulo y lo ampliamos, aquí está. Vemos que el X es en realidad un arco del círculo. ¿Lo ven? Es un arco de círculo. Un arco de la circunferencia que recorre. Este sistema, cuando rota, describe una parte de una circunferencia, un sector de circunferencia. Entonces, el arco es la distancia que nosotros llamamos X, la distancia que esa masa recorre en su oscilación.
forma un ángulo phi con respecto a la vertical. ¿Lo ven? Y aquí tenemos esta distancia que es L. Entonces, si usted recuerda, busquen ahí en sus calculadores, en sus calculadoras en internet, con su celular, busquen arco, longitud del arco, hasta que encuentren esta expresión que tienen acá. Busquen longitud de arco para que vean que no es nada más que una definición básica de geometría. Longitud de arco. ¿La hallaron? Ahí en internet rápidamente con el mago que todo lo sabe, el Google, usted rápidamente encuentra eso. Ahí se van a encontrar con esta expresión. Algo parecido, un dibujo parecido a esto. ¿La encontraron? Sí. Ok, entonces miren, ¿qué es ese? Ese es el arco. R es el radio del círculo descrito y θ es el ángulo. Ok, noten que si yo derivo a S con respecto del tiempo, estaré encontrando la velocidad de traslación que tiene esta masa. Aquí hay una masa M moviéndose, ¿verdad? La lenteja de esta cosa se está moviendo. Y como R es una constante y yo estoy derivando a ambos lados, entonces R la saco de la derivada y lo que me queda es la derivada de S respecto de T, es decir, B es igual a R por la derivada de θ respecto de T, que se acordarán que es la definición de la velocidad angular, ¿verdad? La velocidad angular es la rapidez es la tasa de cambio de este ángulo a medida que este objeto oscila. Luego, si derivo de nuevo a la velocidad, llegaré a la aceleración tangencial que tiene esta masa mientras se mueve. De nuevo, tengo que extender esta derivada al otro lado. R es una constante y me queda aquí la segunda derivada del ángulo. Es decir, esto que está acá, si se acuerdan, la segunda derivada de la posición angular me da la aceleración angular. Esto seguramente lo vieron en Física 100 cuando estudiaron movimiento circular. ¿Lo habían visto antes? Estas expresiones de movimiento circular uniforme. No sé si lo estudiaron. Díganme ustedes, ¿vieron eso antes? ¿Habían visto antes eso? Sí, sí lo vimos. Ok, entonces acuérdense, son básicas, no las olviden, estas tres ecuaciones. S es igual a R por θ, B es igual a R por omega, A es igual a R por alfa. Parámetros de traslación, θ, omega y alfa, parámetros de rotación. ¿Y cuál es la constante de proporcionalidad entre los dos? El radio. Solo los multiplica y obtiene usted la relación entre los parámetros de traslación y los de rotación. Muy bien. Entonces, quiere decir que X es igual al radio L por el ángulo phi. Entonces, lo que hago es sustituirlo dentro de esta derivada. Ya no voy a tener la derivada de X, sino que voy a tener la segunda derivada de L por phi. Y como L es una constante, sale, nos queda solo la derivada de phi con respecto al tiempo, más g seno de phi igual a 0, y ya tenemos lo primero que queríamos, que era encontrar una ecuación en términos de solo una variable, que es el ángulo. Ahora divido entre L. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy buscando la ecuación lista para compararlo con la ecuación característica. Entonces divido por L, la debo dejar así como la tengo aquí, y me queda esto que está acá. Llego a esto, miren. Y ahora lo voy a comparar con la ecuación característica. Ya no vamos a resolver la ecuación. ¿Qué debería tener? La segunda derivada de phi respecto del tiempo, ahí lo tenemos. Más una constante, que en este caso es g entre L, a la cual vamos a denominar omega 0 cuadrado. Ahí la tenemos. Más la variable de posición, pero yo no tengo aquí la variable de posición. Tengo el seno de la variable de posición. ¿Ven la diferencia? Fíjense bien que las ecuaciones son idénticas, son, ¿cómo se llama?, comparables hasta que llegamos a este punto. Aquí notamos la diferencia. Yo debería tener aquí solo phi, no el seno de phi. ¿Ven? Entonces, por simple comparación, yo puedo concluir que
el péndulo no es un oscilador armónico simple, que es lo primero que nos piden. Acuérdense, ¿qué fue lo primero que nos piden siempre? Cuando nos piden analizar un sistema de esos, nos van a pedir verificar si el oscilador, si es el oscilador un oscilador armónico simple. Entonces, en este caso lo acabamos de verificar y concluimos que no es un oscilador armónico simple. ¿Ok? Pero entonces viene una segunda parte. Si no es un oscilador armónico simple, todavía tenemos que buscar, segunda lo voy a escribir por aquí, si no es un oscilador armónico simple, fíjense bien, si no es oscilador armónico simple, busque alguna opción, todavía tenemos que hacer un trabajo. Busque si existe alguna condición bajo la cual se comporte como tal. Ajá, que le permita comportarse como un oscilador armónico simple. Que le permita ser, lo voy a escribir así, para no escribir tanto. ¿Ven? Entonces tenemos que buscar si existe alguna manera mágica, fíjense bien, que yo pueda convertir, les pregunto, ¿hay alguna manera de hacer que el seno de phi sea igual a phi? ¿Qué me dicen? ¿Hay alguna forma de que por lo menos se parezcan? Que esa es la solución. Yo tengo que convertir esta expresión en phi para que me quede la ecuación característica. Entonces la pregunta es, para resolver la segunda parte, ¿habrá alguna manera de que seno de phi sea igual a phi? ¿Qué me dicen? ¿Conocen alguna forma de hacer que phi sea igual o muy parecido al seno de phi? Si la conclusión es que no existe ninguna forma, entonces definitivamente concluimos que ese sistema de ninguna manera va a ser un oscilador armónico simple, ¿verdad? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Hay alguna manera de hacer que eso se comporte como phi, el seno de phi? ¿Qué me dicen? ¿Alguien recuerda si hay alguna forma de hacer esos dos, en los que esos dos se comporten así, iguales? Bueno, les voy a reformular la pregunta, que eso tuvieron que haberlo estudiado con seguridad. ¿A qué es igual el límite de seno de phi sobre phi cuando phi tiende a cero? ¿A qué es igual esto? ¿Alguien se acuerda o será que me desconecté? ¿Están todavía allí? Sí, A ver, ¿alguien se acuerda? ¿A qué es igual es el límite? ¿Cuánto les deja el límite? Bueno, entonces vamos a hacerlo en una tabla. A ver, probémoslo en una tabla. Vamos a hacer en una tabla eso, tratar de hacerlo en una tabla. Fíjense bien. Déjenme dibujar una tabla por acá. Vamos a hacer... pero es una duda, ese no era el que nos daba a uno. Exactamente, correcto. Exacto, eso de su compañero ya se acordó, miren. Esto tiende a 1, muy bien. ¿Por qué? Porque si el ángulo es pequeño, el seno de phi es parecido a phi. Lo vamos a verificar. Uno dice, ¿cómo es eso posible? Bueno, verifiquémoslo. Entonces vamos a tomar una calculadora. Y en esa calculadora vamos a hacer algunas operaciones para verificarlo. Entonces vamos a hacer una tabla. A ver si me sale bien esto aquí. Voy a tomar varios valores de phi, ¿verdad? Vamos a ver. Y ustedes lo van a hacer los cálculos.
A ver, yo creo que con eso ya es suficiente. Entonces vamos a hacer un cálculo de un ángulo, después de el seno de ese ángulo y después vamos a comparar. Vamos a ver, tomemos un ángulo, pero el ángulo lo vamos a tomar en, a ver, en radianes. Entonces lo primero que ustedes van a hacer es convertirme ese ángulo que yo les dé. Voy a dar un ángulo teta. Y ustedes me lo van a convertir de grados, me lo van a convertir en radianes. Ya saben cómo, ¿verdad? Multiplican por pi y dividen entre 180. Empecemos con, por ejemplo, 30 grados. ¿A cuánto equivale eso en radianes? Pero no me lo den en pi tercios ni nada así, sino que denmelo en valor decimal. ¿Cuánto les da en número decimal, en decimales, cuánto les da pi radianes? Perdón, 30 grados. ¿Cuánto les da? Aló, aló. 0.52. Muy bien. Deme un decimal más, si es posible. 52.35. Perfecto. Vamos a escribir eso entonces. Entonces, 0.5235. Muy bien. Ahora obtenga con su calculadora seteada en radianes. Tenga cuidado con eso. Tiene que estar en radianes y no va a funcionar. Encuentre el seno del ángulo en radianes. ¿Cuánto le da? Un medio. 0.5. ¿Verdad? Medio se parecen, ¿verdad? No mucho. Reduzcámoslo a la mitad. Ahora hagamos con 15 grados. Divida esto entre 2, doctor. 0.5235 entre 2. ¿A cuánto le da igual? 0.2617. 0.20. Y el otro compañero o su otra compañera, el seno de eso, ¿a cuánto es igual? 0.2587. 2567 me dijo. 87. 87. 88. 88, ok. Muy bien. Antes aquí, ¿cuánto les da la diferencia? 0.5. 0.5235 menos 0.5. ¿Cuánto le da? 0.5235. 0.0235. No lo borre. Entre 0.52. Entre 0.5235. Entre 0.5235. ¿Sí? ¿Cuánto le da eso? O sea, esa diferencia entre 0.5235. 0.044 creo. O sea, 0.044. Es decir, que es multiplicado por 100 el 4.4% de diferencia. ¿Verdad? La diferencia es del 4%. Ahora haga lo mismo aquí. 0.2617 menos 0.2588 y esa diferencia divídala entre 0.2617 y lo multiplica por 100 para que veamos cuánto nos estamos acercando a la igualdad a medida que reducimos el ángulo. 1.11. 1.11%. Miren, a medida que reducimos el ángulo, la diferencia se hace menor. Tomemos la mitad, 7,5. Ahora hagámoslo con la mitad de esto. ¿Cuánto les da 0.2617? Y hacen lo mismo el cálculo de esas cosas. A ver cuánto les da el seno del ángulo y calculan la diferencia entre el valor. Allí da 0.13085. 0.85, muy bien. Ahora calculemos el seno de eso. El seno es 0.1304. Ok, ahora calcule el porcentaje que es la diferencia. ¿Qué porcentaje es la diferencia ahora?
O sea, resta 13,085 de 13,04 y eso lo divide entre 0, entre coma 13,085. 0.34%. Miren, 0,34%. Y el último, vamos a hacerlo acá, que sería 3,25, la mitad de esos. Y ahí podemos concluir que lo que dice ese límite es correcto, ¿verdad? ¿Cuánto les da esto? Es la mitad de esto, 0,6 no sé cuánto. 0.6, 54.25. 54,25. El seno de eso, 0.0654. 0. 06, ¿Pero qué me está encontrando ustedes? el seno. Pero es negativo. Sí, espéreme, doctor. El seno de 0,65425. En radianes, no se les olvide, en radianes. Ahí creo que... Hágalo de nuevo eso. El seno de 0 en radianes de 0,65425. Bueno, yo lo tengo en radianes y sí me da 0.0653. A mí me da 0.05669. No, es que yo me equivoqué ahí, perdón, es 0,06 aquí, ve. Perdón. Su compañero me lo dijo bien y yo lo escribí mal, perdón. Aquí es 0,0654, ¿verdad? Era, doctor. Sí, ¿verdad? Y a usted le da lo mismo, me dice, 0,0650 y cuánto me dijo. Joven, doctora, ingeniera. El 0653. Entonces ven, ya la diferencia es mínima, 0,653. Ahora obtenga qué porcentaje es la diferencia. $0.15. 0,15%. ¿Ven? Entonces podemos concluir que efectivamente, si el ángulo es pequeño, o sea, si teta es un ángulo muy cercano a cero, ¿verdad? Entonces, esto en términos prácticos, ¿qué significa? De la tabla lo podemos ver. Nos podemos permitir hasta un error del 1%. Miren, aquí lo tenemos. Es decir, esto significaría que si el ángulo oscila entre 15 grados, más o menos, y 0, sin ser igual a 0, ¿verdad? Entonces vamos a decir, eso es lo que en términos prácticos significaría que el ángulo sea pequeño. Entonces, el seno del ángulo se puede sustituir por teta. Y la ecuación ya nos va a quedar así. La segunda derivada de teta con respecto al tiempo más G sobre L por teta igual a 0. Y a esto es un oscilador armónico simple. Se comporta como un oscilador porque ya lo puede usted comparar, ¿verdad? La ecuación general es segunda derivada de R doble punto, más una constante a la que denominamos omega 0 cuadrado por R igual a 0. Vemos que es una ecuación absolutamente comparable. Y entonces, este oscilador tiene una frecuencia natural de oscilación, vean que es diferente al del sistema masa-resorte, que es G sobre L. Y ahí todo lo demás usted lo puede usar. Puede calcular la frecuencia de oscilación, de aquí la puede despejar. Puede calcular el periodo de oscilación, cuánto dura cada oscilación. Puede encontrar la posición angular. Fíjense bien que en este caso la distancia es un ángulo que va a ser igual al ángulo desde el cual lo soltamos, que lo deflectamos y lo soltamos, por el coseno de este omega sub 0 t más delta. Puede derivar esto por primera vez y encontrar la velocidad angular en función del tiempo. O sea, ¿qué velocidad tiene en qué instante? Angular. ¿En qué instante? Que es menos omega sub 0 por omega sub 0 seno de omega sub 0 t más delta.
Y puede encontrar su aceleración angular en cualquier momento, que va a ser menos omega sub 0 por omega 0 cuadrado por el coseno de omega 0 t más delta. Y si usted tiene el ángulo, la aceleración angular, observe que puede encontrar su torque en el tiempo. ¿Cuál es el torque al que está expuesto, que lo está obligando a girar o a moverse ese cierto ángulo, si quisiera? En este caso no aplica, porque el sistema no está rotando, además es una masa libre. Pero si tuviésemos eventualmente, cuando usted tenga un sistema que está rotando, usted va a poder calcular el torque, el equivalente a la fuerza en función del tiempo que está actuando sobre él, ¿verdad? Eso sería para el caso ese. Ahí tenemos entonces en términos prácticos que si el sistema se encuentra, a eso se le llama régimen de pequeñas oscilaciones. El péndulo simple en general no es un oscilador armónico simple, pero bajo régimen de pequeñas oscilaciones se comporta como un oscilador armónico simple, lo cual significa esto, ¿verdad? Ahí vimos entonces un segundo ejemplo de oscilaciones. ¿Qué es esto que tenemos ahí? Con algunos otros compañeros, miren, son similares los resultados que ustedes habían obtenido, se llegó a la misma conclusión. Aquí lo dejaron en 12, pero puede ser 15. Y por cierto, efectivamente aquí es menor o igual. Aquí, ¿verdad? Porque puede ser 15, pero no puede ser 0. ¿Preguntas? ¿Les queda claro este tema entonces del péndulo simple? Licenciado, esta presentación la sube al campus. Sí, la voy a subir, sí, se la voy a subir porque la vamos a usar en toda esta primera unidad, en la primera unidad y algunas otras más. Esta es la primera, se la voy a subir hoy. Va a estar en un apartado que se va a llamar materiales de estudio. Se los voy a subir allí hoy, junto con el video. Bueno, ¿qué vamos a hacer mañana? Pues mañana voy a resolver algunos problemas como estos que están aquí. Algunos son de péndulos, otros son de resortes. Y pasado mañana, vamos a hacer un recordatorio previo para poder abordar los otros osciladores. ¿Eso qué va a significar? Que vamos a tener que recordar cómo se plantea la segunda ley de Newton cuando hay rotación. Eso significa que hay que saber cómo calcular los torques de acción, hay que saber calcular los momentos de inercia, utilizando el teorema de ejes paralelos que aparece aquí, la tabla, ¿verdad? Para poder entender a plenitud la deducción de los otros péndulos, entre los cuales están el péndulo físico, el péndulo de torsión, y dos péndulos más que vamos a ver que se encuentran en condiciones de rodamiento, que son los más complicados, ¿verdad? Entonces, si no tienen preguntas, los dejo por ahí. Estén pendientes de que les suba este video, ¿verdad? Y que les suba ese material donde les dije, busquen hoy un apartado que se va a llamar, ya son las 5:10, que se va a llamar materiales de estudio. ¿Ok? Bueno, gracias por su atención, jóvenes. Nos vemos mañana entonces a la misma hora. Gracias, Lick. Buenas tardes. Gracias, Lick. Buenas tardes. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Gracias, Lick. Bye. Hasta luego.